Sean todos muy bienvenidos a este video. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la educación física de la Universidad de El Salvador. En el siguiente video es para hablar sobre un tema importante de la anatomía. El grupo está conformado por los integrantes o estudiantes Díaz Palacios, María Clara, Colocho Tobar, Marvin Antonio, Carrillo Ferrufino, José Guadalupe, Flores Mengíbar, Isaac Vladimir, Meléndez Cañas, Víctor Eduardo, Ventura Hernández, Brian Xavier, Díaz López, Marvin Saúl. Como mencioné al principio, hablaremos sobre un tema importante en la anatomía, que es el sistema nervioso. Y como puede observar en la imagen aparece una señorita en silla de ruedas y a la par aparece una parte elemental del sistema nervioso, lo que podría ser una neurona conectada o con el tallo con la que se conecta. Y esto es importante puesto que el sistema nervioso está bastante vinculado a lo que es el movimiento, la reacción del cuerpo. Y continuaremos con lo mismo de la introducción. En la presente investigación nosotros tratamos de llegar a un punto en el que podamos explicar de una manera profunda, creativa, el sistema nervioso, a modo de que podamos dejar resueltas las dudas que se generen sobre el sistema nervioso. Hablando un poquito sobre lo que es las generalidades, una conceptualización del sistema nervioso. Como se menciona, el sistema nervioso es un conjunto de células que se conectan entre sí. Y para definirlo un poquito más, por decirlo así, un poquito más coloquial, en un lenguaje un poquito más coloquial, podemos conceptualizar lo que el sistema nervioso se encarga de proporcionarnos reacción a nosotros, se encarga de protegernos de los estímulos tanto exteriores al cuerpo como de estímulos interiores. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si uno pone la mano está cocinando y pone la mano sobre algún superficie caliente, el sistema nervioso actúa en ese momento para hacer retirar o para enviar la señal al brazo para retirar el brazo de la situación caliente. Hay enfermedades que bloquean el sistema nervioso, como es la diabetes. Ha habido un caso o más de algunos casos en las que personas que sufren diabetes se ponen los zapatos. Entonces, cuando ellos se ponen zapatos y no los revisan, en ocasiones tienen como objetos dentro del zapato que hacen que se les dañe, pero ellos no sienten porque como a través de la diabetes está dañado el sistema nervioso. Entonces esto tiende a ser peligroso para estas personas. Continuamos con la clasificación del sistema nervioso. En la clasificación del sistema nervioso encontramos el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Este se encuentra en todos los tejidos ubicados fuera del sistema nervioso central. ¿Qué es la diferencia de estos dos sistemas? Principalmente que, como su nombre lo indica, ¿verdad?, el sistema nervioso central es de donde se originan todas las reacciones o todos los estímulos que nosotros podemos entender, o es donde paran o se generan los estímulos. Por ejemplo, como mencioné el caso anterior de las personas que sufren diabetes, o de la situación en la que uno pone la mano sobre la plancha. Entonces, del sistema nervioso central depende el sistema nervioso periférico. ¿Por qué depende? Porque el sistema nervioso central es quien envía a través de la médula espinal, es quien envía los estímulos para que reaccionen las demás partes del cuerpo. El encéfalo es quien genera estos estímulos.
Entonces, entre el encéfalo y la médula espinal es la conectividad perfecta para que podamos entender o desarrollar estos estímulos. Continuaremos con el sistema, con la estructura del sistema nervioso. La estructura del sistema nervioso periférico depende de la columna espinal y esta sale hacia todas las partes del cuerpo. La estructura del sistema periférico sale de las columnas de la médula espinal y también de la parte del encéfalo. Continuaremos también con un poquito más a detalle continuaremos sobre la explicación del encéfalo. El encéfalo está dividido en 4 partes, las cuales son cerebro, cerebelo, diencéfalo, tronco encefálico, médula espinal. El cerebro es la cuna de la inteligencia. ¿Por qué la cuna de la inteligencia? Porque de aquí sale todo lo... ¿Por qué la cuna de la inteligencia? Entre comillas. Porque de aquí salen todas las ideas, todos los reaccionamientos, todas las reacciones, para los estímulos. Por eso es que también se le denomina la columna de la inteligencia, porque el cerebro es una máquina o una computadora natural que está en constante funcionamiento. De hecho, científicamente el cerebro no descansa, tiene cortos periodos de intermitencia, por decirlo así, pero el cerebro no descansa. Es uno de los pocos órganos del ser humano que trabaja 24 horas. Luego seguimos con lo que es el cerebelo, que, como dice en la tabla, ocupa la porción posterior de la cavidad craneal, detrás del bulbo raquídeo y protuberancias. El cerebelo es como donde se procesa toda la información, es donde se procesa, se analiza y se entienden para generar los estímulos. Luego seguimos con lo que dice el diencéfalo. Está situado entre el tronco del encéfalo y el cerebelo y consta de 2 partes principales, el tálamo y el hipotálamo. Estas partes principales son las que conectan con la médula espinal, o son las que generan la conectividad para la transmisión de lo que viene a ser la reacción de los estímulos. Luego seguimos con lo que es el tronco encefálico. El encéfalo transmite señales de la médula espinal y dirige las funciones y reflejos internos básicos. Lo mismo que vengo mencionando anteriormente, lo único que ya el tronco encefálico ya está predispuesto o ya está creado, por decirlo así, para realizar esta tarea. Ya su labor principal es generar la conectividad entre esto. Hay ocasiones en las que se genera parálisis o hay una enfermedad muy rara, por el momento no tengo el nombre, pero hay una enfermedad muy rara que permite que los receptores de dolor no funcionan. Entonces esta enfermedad ocasiona que es algo similar como lo que sucede con las personas que tienen diabetes, que mencioné al principio, que al tener el sistema nervioso dañado, tienen que estar constantemente revisando sus zapatos porque no vaya a haber algún objeto que les pueda dañar los pies. Entonces es lo mismo, estas personas, al no sentir el dolor, o bueno, al tener sus receptores de dolor dañados o no funcionando, tienen que estar constantemente vigilándose o en constante observación, debido a que un mal golpe o algo que pueda sucederles les puede dañar y ellos ni cuenta se darán. Entonces luego sigue la médula espinal. Recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Aquí es donde se genera, o vendría siendo como, por decirlo así,
eh, ¿cómo les, si comparamos el cuerpo humano con una máquina, la médula espinal vendría siendo como el ordenador, donde toda esa información se almacena, o toda esa información se corre y se va adecuando a ciertos procesos. Toda la información es recibida acá y se ordena y se va distribuyendo según según los transmisores o receptores estén detectando, o a los receptores adecuados. Entonces, ese es el funcionamiento de la médula espinal. Y seguimos con el sistema nervioso periférico. Está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que los nervios están directamente conectados al encéfalo y a la médula espinal. Entonces, es cierto, es el sistema periférico, pero se le denomina sistema periférico porque está alrededor del sistema central. Es la rama o es la variante para que podamos sentir los estímulos tanto internos como externos de nuestro cuerpo. Continuamos con el sistema nervioso somático. Está formado por las fibras de los nervios craneales y espinales que nos permiten realizar movimientos corporales voluntarios, nervios eferentes y sentir las sensaciones de la piel, los músculos y las articulaciones, nervios aferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta nos permite controlar los movimientos nerviosos o controlar nuestro sistema nervioso, como por ejemplo abrir, cerrar manos, mover el pie, hacer los movimientos de abducción, hablando en un lenguaje un poquito más anatómico, los movimientos de abducción. Entonces, prácticamente se encarga, el sistema nervioso somático se encarga de los movimientos naturales y voluntarios del cuerpo. Continuamos con el sistema nervioso autónomo. Es la parte de su sistema nervioso que controla las acciones involuntarias. También incluye el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Como su nombre lo dice, el sistema nervioso autónomo es el que controla los movimientos no voluntarios, los movimientos automáticos, por llamarlo de una manera, como por ejemplo los latidos del corazón, la respiración, el parpadeo, y muchos más. Si bien es cierto, hay países donde se logran desarrollar, o hay personas que logran desarrollar cierto control sobre estos aspectos, como por ejemplo hay una técnica japonesa que permite reducir que le permite a los seres humanos reducir el latido de sus corazones. Claro, esto es algo bien difícil de lograr, pero esto conlleva también un riesgo de que al tratar de hacer esto podamos parar el corazón y nos dé una especie de paro cardíaco. Continuaremos. Organización funcional. Desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. Este último es una subdivisión del sistema nervioso automático que se encarga de controlar directamente el aparato digestivo y advierte sobre el hambre y la saciedad. Evita que entren sustancias invasoras y dañinas al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta subdivisión del sistema nervioso autónomo es la que genera, o la encargada de procesar todo lo que se relaciona con lo que es el hambre, tanto como para proteger el aparato digestivo, como para a veces avisar si hay algún malestar. Entonces, esta subdivisión es realmente importante, como mencioné anteriormente, que habían técnicas que podían disminuir los latidos del corazón. Entonces,
Y en sí, esta subdivisión del sistema nervioso llamado entérico no se puede controlar. ¿Por qué? Porque es algo necesario para el cuerpo. Es el que se encarga de decirte, mira, ya es hora de que comas, mira, ya tenés que alimentarte, mira, te estás dañando si no comes, mira, tenés algún mal, el aparato digestivo no te está funcionando, revisate. Entonces, eh, en sí, este es el funcionamiento, por eso se le llama organización funcional, porque de la manera en la que mencionamos, así es como está organizado el sistema nervioso. Entonces, cada parte de la organización es fundamental para cada aspecto. Y es aquí donde entra que como un triángulo simbiótico. Uno no puede estar sin el otro y el otro no puede estar sin el otro. Entonces es donde se juega también nuestra salud. Esto ha sido todo por mi parte y muchísimas gracias. Espero haber aclarado todas las dudas sobre la parte que a mí me ha tocado. Bueno, mi nombre es Brian Xavier Ventura Hernández. Yo les voy a hablar sobre lo que es las neuronas, su estructura y los tipos de neuronas que encontramos. Empezamos porque en el sistema nervioso nos ayuda a realizar el caminar, pensar y hablar. Y las distintas actividades que nosotros hacemos día con día, ¿verdad? Nuestras actividades cotidianas. Nos dice que en el encéfalo se encuentran alrededor de 100 millones de neuronas. Sin embargo, no todas se encuentran en el encéfalo, sino que muchas de ellas las encontramos alrededor de nuestro cuerpo y, y se encuentran formando lo que es el sistema nervioso. Todas con la misma función, cual es recibir y transmitir la información que les envían las demás células, ¿verdad? En lo que encontramos en su estructura, el núcleo y las dendritas. Las dendritas, la función es recibir los mensajes de otras neuronas para luego transmitirlas a el cuerpo celular. Encontramos lo que es el axón. El axón, su funcionamiento es transmitir los mensajes de salida a las células vecinas o glándulas o el músculo también, ¿verdad? Nos dice que un grupo de axones forman lo que es un nervio y que la medida de la acción es de 3 centímetros hasta 90 centímetros. Esto lo encontramos más que todo es en la columna, el que se desplaza desde el cerebro hasta la columna. Ese es el que llega a medir mayor longitud. Luego encontramos lo que es la mielina. La mielina trata de aislar y de transmitir, acelerar la transmisión de lo que es el mensaje. Los tipos de neuronas. Los tipos de neuronas venimos a encontrar lo que es la neurona sensorial. La neurona sensorial nos explica que son aquellas que transmiten las señales eléctricas de los órganos sensoriales a todo el sistema nervioso central. Por lo tanto, son neuronas que a partir del tacto, el gusto y el olfato, el oído, envían información al cerebro para que éste se interprete de la mejor manera. Venimos también a encontrar lo que son las neuronas motoras. Estas envían información desde el sistema nervioso central hasta los órganos y tejidos encargados de los movimientos voluntarios como involuntarios. Permite que movamos las piernas cuando lo deseemos y que
así como que también que el corazón lata sin que lo estemos pensando. A continuación vienen lo que es las neuronas eferentes y neuronas interneuronas, se le podría llamar también. Estas son las que intervienen en los pensamientos y recuerdos. De una forma en la que podemos ver un ejemplo donde se ven involucradas las tres tipos de neuronas son cuando uno toca una taza de café caliente. Y al tocarla, estos tejidos lanzan la información hasta la neurona eferente. Esta viene hasta la médula espinal y lanza la información hasta la neurona. Viene esta y lanza también la información a lo que viene siendo el músculo, que la reacción sería alejar el dedo, ¿verdad? Alejar el dedo de la taza porque está caliente. Esto lo haría sin pasar por lo que viene siendo el encéfalo, no, que simplemente sería con las neuronas que encontramos en el cuerpo, no las que se encuentran en el cerebro y en el encéfalo. Neuronas unipolares. Estas son propias de lo que vienen siendo los animales invertebrados. Es decir, estas neuronas no las encontramos en los seres humanos, solo en los animales invertebrados. Las neuronas pseudonipolares. Ellas se encuentran en los animales superiores, son las neuronas más comunes en lo que es el tacto y el dolor. Cuando nos referimos a animales superiores, vienen siendo como elefantes, leones, jirafas, tipos de animales vertebrados más que todo, ¿verdad? Neuronas bipolares. Esas tienen una acción que transmite los impulsos eléctricos y... Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Eduardo Meléndez Cañas y yo les voy a hablar de la neurología. La definición de neurología dice que es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso central, periférico y autónomo, muscular en estado normal y patológico. Utilizan todas las técnicas clínicas e instrumentos de estudio, diagnóstico y tratamiento actualmente en uso o que puedan desarrollarse en el futuro. Las sustancias blancas, conocida como materia blanca, está compuesta por fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas. Se encuentra en las estructuras centrales del cerebro como el tálamo, el hipotálamo, entre el tronco encefálico y el cerebelo. Esta sustancia es la que, como se ve en la imagen, está en el centro del cerebro y del cerebelo, que es una de las partes donde más se puede apreciar estas sustancias. Sustancias grises. Gris o materia gris es un componente esencial del sistema nervioso central y está conformada por los cuerpos neuronales y los neuropilos, región comprendida entre varios cuerpos celulares o somas. Este tejido es el llamado materia gris, que se encuentra en el cerebro y médula espinal. Esta sustancia también se conoce como sustancia grisácea y se compone de cuerpos celulares que, a diferencia como la materia blanca, como antes dijimos, se compone de fibras nerviosas. La sinapsis es la unión entre una neurona y otra célula para comunicarse entre sí. Sucede en la sinapsis el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula blanca como un músculo o una glándula. En la sinapsis, el disparo de un potencial de acción en una neurona, la neurona presináptica o emisora, provoca la transmisión de una señal a otra neurona, la neurona postsináptica o receptora, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de que la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción. Básicamente, la sinapsis se trata de el impulso que se produce a través de las neuronas y que posibilita su comunicación, y consiste en esencia en una descarga química traducida en una señal eléctrica que viaja a través de las redes neuronales de nuestro encéfalo
a una velocidad vertiginosa. Los tipos de impulsos. Tenemos los impulsos aferentes y los eferentes. Los aferentes dice que son los impulsos o sensitivos. Son las neuronas encargadas de enviar la información desde los órganos receptores al sistema nervioso central. Este impulso es generado desde el receptor sensorial mediante el tacto, mediante audición, el olfato, la visión, entre otros, mandando estímulos al sistema nervioso central para luego ejecutar una respuesta de acuerdo al tipo de estímulo al tipo de estímulo desencadenado. Los impulsos eferentes. Los impulsos eferentes o motores son las neuronas encargadas de enviar información desde el sistema nervioso central hacia los músculos, ganglios u otras neuronas, y como respuesta se tiene un estímulo. La función de este impulso es permitir el control muscular y la secreción de sustancias. Este impulso se produce en el sistema nervioso central, ya sea en el cerebro o en la médula espinal, hacia las células efectoras encargadas de generar las respuestas que implican la liberación de sustancias y el movimiento corporal. Los neurotransmisores, también designados mensajeros químicos. Los neurotransmisores son agentes químicos hechos y liberados por las neuronas. Se salvan en vesículas en el extremo terminal de una neurona. Su baja estimulación en las neuronas las células musculares o las células próximas del casquillo de los prensa estopas, de tal modo que permite que los impulsos de nervio eléctricos sean pasados a partir de una célula a otra. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre neuronas y células diana en todo el cuerpo. Estas últimas pueden estar en glándulas musculosas, en glándulas, músculos y en otras neuronas. Los neurotransmisores dominantes. En los neurotransmisores dominantes podemos encontrar la acetilcolina, que es la que sirve para enviar mensajes a todas las células. Podemos encontrar el glumato y GABA, que es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro, el glumato. Y el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. También podemos encontrar la glicocola, o también conocida como glicina, que es uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los seres vivos. También podemos encontrar la dopamina, que es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central. Participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la afectividad. También está la noradrenalina. La noradrenalina es un elemento químico que es capaz de funcionar como un medio de transporte de otras sustancias y como un desencadenante de otras acciones. Debido a estas funciones que hace la noradrenalina, es que es conocido como un neurotransmisor o como una hormona. También está la serotonina, que es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque también regula el apetito, controla la temperatura corporal y el apetito sexual. Y por último tenemos la histamina, que es una sustancia que el cuerpo libera durante una reacción alérgica. Muchas gracias por su atención.